Hola a todos. Nuevamente les habla el ingeniero Roberts y en este video veremos la diferencia entre los cables de fase, neutro y tierra, así también como la función de cada uno con algunos ejemplos prácticos. Este video es para hogares en México o Norteamérica. Si se encuentra fuera de uno de estos países, aún puedes seguir viendo este video, pero debes tomar en cuenta los sistemas de normas o reglamentos que rigen tu país o ciudad. Recuerde, la electricidad es peligrosa y puede ser fatal. Debe estar calificado y ser competente para realizar cualquier trabajo eléctrico. Antes de entrar en este video, hay 3 cosas que necesito que recuerdes. Número 1. La electricidad solo fluirá en un circuito completo. Si entra en contacto con un conductor eléctrico, su cuerpo podría completar el circuito. El número 2 es que la electricidad siempre intenta regresar a su fuente. El número 3. La electricidad tomará todos los caminos disponibles para completar un circuito, pero tomará preferencia a un camino con menos resistencia y, por lo tanto, fluirá más corriente en ese camino. Por tal razón, veremos los cables de fase, neutros y de tierra para un circuito eléctrico residencial típico de México o Norteamérica. Primero observaremos un circuito muy simple para entender cómo funciona y luego aplicaremos este conocimiento a una instalación residencial compleja. Cuando miramos un circuito eléctrico simple con solo una batería y una lámpara, sabemos que para encender la lámpara necesitamos conectar ambos extremos de los cables a los terminales de la batería. Una vez que conectamos estos cables, el circuito ahora está completo y los electrones pueden fluir desde el negativo a través de la lámpara y luego de regreso al terminal positivo. Entonces, para que el circuito esté completo, necesitamos un cable para transportar los electrones desde la fuente de alimentación hasta una bombilla. Este cable es nuestro cable de fase. Luego necesitamos conectar otro cable de la lámpara y volvemos a la batería para que los electrones regresen a su fuente de alimentación original. Este cable es nuestro cable neutro. El cable de fase transporta la electricidad de la fuente de alimentación y luego la llevará a la carga. El cable neutro lleva la electricidad usada de regreso a la fuente de alimentación. Si observamos un sistema eléctrico residencial en México o Norteamérica, encontraremos 2 cables de fases, un cable neutro y algunos cables de tierra. Si desea ver en detalle cómo funciona todo esto, consulte nuestro video donde abarcamos estos temas. El enlace te lo dejamos disponible aquí arriba. Ahora, imagine por un segundo que el sistema eléctrico de la casa está conectado a una batería y solo tenemos un cable vivo y un cable neutro. Y como vimos con el circuito simple, para que la luz se encienda, necesitamos un cable de fase para el suministro de corriente a la carga y el cable neutro para devolver la corriente a la fuente. Por tal razón, la electricidad fluye a través del conductor, a través de la barra colectora, el disyuntor y hacia la luz. Luego viaja de regreso a través del neutro y hacia su fuente eléctrica. Ahora, por supuesto, las casas no están conectadas a una batería, están conectadas a transformadores. Entonces vamos a reemplazar la batería con un transformador y ahora tenemos un circuito completo. La electricidad en este circuito es AC, corriente alterna, que es diferente de la DC, corriente continua, que vimos con la batería. Con DC, los electrones fluyen directamente de A hacia B en una sola dirección, al igual que el flujo de agua por un río, pero en nuestros hogares tenemos AC, corriente alterna, lo que significa que los electrones alternan su dirección hacia adelante y atrás de manera muy similar a la marea del mar. Ahora, por ejemplo, en México, tienen un suministro de fase dividida para la mayoría de las propiedades residenciales. Entonces tenemos los 2 cables de fases y un cable neutro. Simplemente tenemos 2 bobinas de 120 voltios que están conectadas juntas en el transformador. Luego, el neutro se conecta al centro entre las 2 bobinas. Cuando conectamos nuestro multímetro entre una fase y el neutro, obtendremos una lectura aproximadamente de 120 voltios. Eso es porque solo estamos usando la mitad de la bobina en el transformador. Pero luego, cuando nos conectamos entre las 2 fases, obtenemos 240 voltios porque estamos usando la longitud total de la bobina del transformador. Si tenemos una carga en solo la mitad de la bobina y la carga es, por citar un ejemplo, de 20 amperios, entonces el cable de fase llevará 20 amperios a la carga y el cable neutro llevará 20 amperios de regreso a la fuente. Puede medir la corriente en un cable con una pinza amperimétrica. Si no sabe qué es la corriente o los amperios, consulte nuestro video sobre la corriente eléctrica, dejamos el enlace aquí arriba y en la descripción de este video. Ahora, si tenemos otra carga en nuestra otra mitad de la bobina y la carga es de un valor diferente, digamos, por ejemplo, solo 15 amperios, entonces el neutro solo llevará la diferencia entre estos 2 valores al transformador o de regreso a la fuente eléctrica. En este caso, un lado tenemos 20 amperios y el otro lado tenemos 15 amperios, por lo que la diferencia entre estos es de 5 amperios. Entonces el neutro llevará 5 amperios. ¿A dónde va el resto de esto? Bueno, pasará a través de los 2 cables fases. Y esto es lo que tenemos en la mayoría de los casos porque hay múltiples circuitos con diferentes cargas en la propiedad residencial.
Sin embargo, si tuviéramos una carga en ambas bobinas y son de igual valor, digamos, por ejemplo, 15 amperios cada una, entonces no habrá corriente fluyendo en el cable neutro. Fluye hacia adelante y hacia atrás por los dos cables de fases entre la carga y la fuente. Eso es porque es AC, corriente alterna, y el transformador está conectado al centro con un neutro. Entonces, mientras una mitad se mueve hacia adelante, la otra mitad se mueve hacia atrás y la corriente fluirá hacia el otro circuito en lugar de regresar a través del neutro. Con suerte, eso no te ha confundido demasiado. Si es así, no se preocupe demasiado por ahora, lo cubriremos en un video más avanzado. Entonces, los cables de fases llevan la corriente eléctrica desde el suministro a la carga y los cables neutrales llevan la corriente eléctrica de la carga y de regreso al suministro. Entonces, ¿qué hace el cable de tierra? El cable de tierra, en condiciones normales de funcionamiento, no transportará corriente eléctrica. Este cable solo transportará corriente eléctrica en caso de una falla a tierra. Con suerte, este cable nunca se utilizará de otra manera en toda su vida. Solo está ahí para una ruta de emergencia para que la electricidad regrese a la fuente de energía en lugar de pasar a través de ti. El cable de tierra en la mayoría de los casos es un cable de cobre desnudo, no está aislado, pero en algunos casos está cubierto con un aislamiento verde. Este cable tiene una resistencia muy baja, por lo que la electricidad preferirá viajar por él porque es más fácil y puede regresar más rápido. Ahora, si volvemos al circuito simple con una batería y una lámpara, si ahora ejecutamos otro cable y lo pasamos desde el terminal positivo hasta la lámpara y lo conectamos al metal del portalámparas, entonces este es efectivamente nuestro cable de tierra. Como puede ver, no se usa para transportar electricidad. Si el cable de fase toca la carcasa de metal, la electricidad ahora fluirá a través del cable de tierra. Si el cable de fase está conectado tanto al neutro como a tierra, ahora fluirá a través de ambos cables de regreso a la fuente. Pero como el cable de tierra tiene menos resistencia, entonces fluirá más corriente a través de él. Cuando la electricidad encuentra una manera de salir de su circuito y regresar a la fuente a través de una forma diferente a la del cable neutro, esto se denomina falla a tierra. Al regresar a la casa, la electricidad fluye a través del cable de fase hacia la luz y luego regresa a través del neutro. Si el cable de fase toca la carcasa de metal, la electricidad ahora fluirá a través del cable de tierra. El cable de tierra tiene una resistencia muy baja, lo que provoca un aumento enorme e instantáneo de corriente que disparará el interruptor. Por lo tanto, conectamos los cables de tierra a cualquier cosa que pueda potencialmente convertirse en una ruta potencial para que la electricidad salga de su circuito, como las tuberías de metal, las placas de metal y los interruptores de luz y las salidas de las cajas. También necesitamos ejecutar uno para el enchufe porque a menudo nuestros electrodomésticos están hechos de metal o están cubiertos con una carcasa de metal, como lavadoras y microondas. Cuando miras un tomacorriente y un enchufe, verás que hay una terminal para la fase, una terminal neutral y una terminal de tierra. La carcasa de un equipo eléctrico calentador está conectada a un cable de tierra en el cable que va al enchufe a través del receptáculo y regresa al panel para evitar una descarga eléctrica. Ahora, digamos que estás afuera sin zapatos y el suelo está húmedo. Si toca un cable de fase, podría completar el circuito y la corriente puede pasar a través de ti para volver al suministro. En este caso, la resistencia será muy alta. Por tal razón, es posible que la corriente no sea lo suficientemente alta como para activar automáticamente el interruptor y cortar la energía. Es probable que esto conduzca a la muerte de la persona. Afortunadamente, tenemos el tomacorriente GFCI o el disyuntor GFCI. GFCI por sus siglas en inglés, Ground Fault Circuit Interrupter. Vamos a ver una versión de disyuntor, pero básicamente funcionarán igual. Este disyuntor GFCI se conectará tanto al cable de fase como al neutro del circuito, por lo que podemos monitorear los cables y asegurarnos de que la corriente que corre en el cable de fase del circuito sea igual a la corriente que corre en el cable neutro del circuito. Si la corriente no es igual en estos dos cables, claramente está fluyendo de regreso a la fuente a través de otra ruta, por lo que decimos que tenemos una falla a tierra. El disyuntor se dará cuenta de esto y girará rápido y automáticamente para cortar la energía y apagar el circuito. Conectado al panel principal, encontraremos un alambre de cobre grueso que conduce a una varilla de tierra. Una varilla de tierra está enterrada en el suelo afuera cerca de la propiedad. Esta varilla no se utiliza para fallas a tierra. Su propósito es disipar la electricidad estática y los altos voltajes externos, como los rayos. También hay una varilla de tierra conectada al neutro en el transformador. Mucha gente piensa que durante una falla a tierra la electricidad fluye a través de la varilla de tierra hacia la tierra. Ahora, recuerde que la electricidad intenta regresar a su fuente, no solo entra en la tierra. A menos que haya una varilla de tierra en el transformador, entonces existe una ruta potencial para que la electricidad regrese a la fuente,
pero esta ruta tendrá una resistencia de impedancia muy alta, y como sabemos, la electricidad tendrá preferencia sobre el camino de menor resistencia. Como ya tenemos un cable de tierra de muy baja resistencia que proporciona un camino directamente de regreso a la fuente, la falla a tierra tomará esta ruta en su lugar. Cuando se trata de rayos, la fuente de los rayos es esencialmente la tierra. Entonces, el rayo siempre está tratando de regresar a su fuente, que es la tierra. Si un rayo golpea los cables de servicios públicos, fluirá a lo largo de los cables para llegar a las varillas de tierra del transformador y también a su panel principal. Hará esto para intentar regresar a la tierra. Si no fuera por esto, volará todos nuestros circuitos y luego provocará incendios en las casas. Ahora, si el cable de fase entró en contacto directo con la varilla de tierra, entonces la electricidad fluirá a través del suelo, de regreso al transformador, pero la resistencia es muy alta, por lo que la corriente será baja. Esto significa que el disyuntor probablemente no detectará la falla y este no se activará automáticamente para cortar la energía. Bien chicos, eso es todo por este video. Pero para continuar con tu aprendizaje, haz clic en uno de los vídeos en la pantalla ahora, nos vemos allá para tu próxima lección. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Que la suerte y la inteligencia de Tesla los acompañe.